Ok, entonces, un segundo. Eh, eh, ver, stop mi video. Bien. Ya, entonces esta pequeña charlita es sobre la retroalimentación, cómo la ve y la estructura que tiene la sociocracia. Y es una cápsula de microaprendizaje que es la forma que estamos tratando de hacer para aprender diferentes temas respecto a la sociocracia. Y está auspiciado gentilmente por el Círculo Flor de Aprendizaje Sociocrático de la red Hilando Semillas. Mm, ya. ¿Y qué vamos a ver en esta pequeña charlita? Vamos a ver el papel de la retroalimentación en la sociocracia, cuáles son los cuidados que hay que tener al dar esa retroalimentación, cuál es la estructura que tiene la retroalimentación. Vamos a ver un pequeño ejemplo y algunas conclusiones. ¿Ya? Una cosa interesante que en la gobernanza sociocrática, o sea, en el sistema que nosotros estamos tratando de aprender, la efectividad es una medida. Y la sociocracia toma toda la información que esté disponible, ya sea de sentimientos o información más concreta, como por ejemplo aquí dice quién cliquea en una página web. O sea que es bien amplia porque en la retroalimentación no solamente hablamos de cosas concretas, ¿no? Sino que también hablamos de cómo lo hemos pasado en las reuniones, cómo me estoy sintiendo con las demás personas o qué estoy sintiendo en una acción determinada. Entonces va de lo subjetivo de la persona a lo objetivo de algo concreto. Es como bastante amplio. ¿Y cuál es el papel de la retroalimentación en la sociocracia? Yo me di cuenta que era algo bien importante y fundamental, porque cuando Pato decía, vamos a retroalimentar, a mí me parecía a cada rato, yo decía, ¿por qué? Chuta, como que se están pasando con esto de la retroalimentación. Pero me di cuenta que es algo muy fundamental porque nosotros, aunque sin querer queriendo, nosotros tenemos este sistema circular, que aunque aquí está puesto como un triángulo, en que primero hacemos una planeación, que por ejemplo la agenda es una planeación, después ejecutamos eso que nosotros planeamos y después hacemos una retroalimentación. Por eso que es un círculo, vuelve donde mismo. Y esa retroalimentación sirve para ver si el objetivo que teníamos lo estábamos cumpliendo y si no lo estábamos cumpliendo, ver qué mejora podemos hacer para cumplirlo. Entonces, una parte como fundamental, base para la mejora, porque nos proporciona datos. Y la otra cosa muy interesante que a mí me llamó mucho la atención, que decía que en la sociocracia la retroalimentación fomenta la conexión. Y eso es algo interesante, porque hasta donde yo sabía siempre, la retroalimentación no fomenta la conexión, más bien es incómodo, uno le tiene miedo a que te realimenten porque te van a echar la culpa, te van a criticar, te van a decir algo malo, feo, terrible que tú hiciste, y más que se culpa a uno, que te culpen las demás personas, es peor. Y uno en general, como responde a esa retroalimentación es con reactividad, con defenderse, con excusarse, yo no hice esto porque, también uno se cierra, se aísla e incluso se va. Me critica y yo no hago más esto o no participo más en esto. Porque está muy basado en lo que es correcto e incorrecto, la forma que damos retroalimentación, entre comillas, normalmente, que normalmente no es que sea lo mejor, sino que es lo que estamos acostumbrados. Así que esta es como la forma en que nos dan retroalimentación y que fomenta que nosotros no queramos saber esa retroalimentación. Preferimos que esté por debajo de la alfombra y no conversar los temas difíciles. Eso me pasa a mí por lo menos. Y, y la, y la retroalimentación en la sociocracia trata de que sea eficaz y que la persona, así como esa joven está ahí contento porque le están diciendo algo, fomenta la conexión y que al final tú sales como muy feliz.
Y entonces para que sea eficaz y que la persona esté contenta porque en realidad recibió un regalo con esa retroalimentación, tiene que tener una forma de hacerla determinada. Y eso es lo que vamos a explicar en este momento. Y una palabra aquí que aquí en la sociocracia, a la persona que vamos a retroalimentar la llamamos persona de enfoque, o sea, nos enfocamos en esa persona para hacer la retroalimentación y ese es el término que se usa. Y la otra cosa que en la sociocracia la retroalimentación es algo formal, no es algo que se hace al pasar, como que tú le dices al final de la reunión, oye, te quiero decir algo, como no es algo así informal, sino que se hace algo como meditado, pensado en un momento determinado y que la persona esté dispuesta a recibir la retroalimentación. Y la sociocracia se basa bastante en la comunicación no violenta para dar esa retroalimentación. Y voy a explicar lo que yo entiendo. Cuando yo doy la retroalimentación, yo hago una observación. Y la observación es algo concreto que yo puedo decir en que las dos personas vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, puedo decir, eh, hoy día eh, Priscila llegó 5 minutos tarde. ¿Ya? Eso, y Priscila, disculpa que haya usado ese ejemplo, eso es algo concreto, no es que Priscila vaya a pensar, no, yo llegué 5 minutos temprano, ¿no? Es algo como bien definido y es algo en que la otra persona lo considera de forma neutra, porque no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, o no estoy juzgándola a ella, ni estoy interpretando, simplemente estoy diciendo algo que vi o que estoy observando. Y después digo cómo me siento yo con respecto a eso. En este ejemplo que se me ocurrió dar ahora, yo a lo mejor me sentí como un poco insegura porque igual la agenda la preparé con ella, ¿ya? Entonces digo mi sentimiento, no digo algo respecto a la otra persona, sino que yo me sitúo en mí misma para decir la base de esta retroalimentación, ¿ya? Y identifico lo que necesito. O sea, yo de repente necesito como apoyo o necesito eh, estructura, como la hora es como importante para mí, ¿ya? Entonces identifico mi necesidad. En ningún caso yo estoy relacionando algo con la otra persona y lo expreso asertivamente. A lo mejor digo, eh, podría ser que cuando no esté el coordinador del círculo me apoye eh, ¿cómo se llama? El rol de Patricio, ya se me- Acompañamiento a algo. el Aco- acompañamiento activo, ¿ya? Ese podría ser como una petición, que sería lo último. Y que la petición puede estar enfocada en la persona, pero puede ser simplemente que esté en otra persona o en mí misma. Puede ser que yo me haga otras 5 respiraciones para que me quede tranquila si no llega la otra persona y entonces me pido a mí misma, ¿ya? Eh, bueno, y esta es otra con el tiempo. Hablar de los hechos, el ejemplo que yo les prometí, ejemplo de retroalimentar usando la comunicación no violenta. Hablar de los hechos. La reunión anterior terminó 30 minutos después de lo programado. También se puede hacer un juicio, pero decir que es algo mío. Por ejemplo, aquí digo, me parece que el facilitador no está atento a seguir los tiempos de la agenda. Esto es inventado, no le estoy diciendo nada a nadie. Hablar de lo que me hace sentir el hecho. Me sentí cansada y preocupada de que se vuelva a repetir. Hablar de mis necesidades. Necesito disponer de mi tiempo después de la reunión para atender a mi familia y descansar. Hacer una petición realizable en positivo. Decir, mi petición podría ser, ¿podría el facilitador colocar una alarma que dice cuando queden 15 minutos para cerrar bien la reunión y que termine la reunión a la hora? Entonces, este es como el esquema, en que no estoy atacando a ninguna persona ni criticándola, simplemente estoy diciendo lo que pasó y qué pasó conmigo
y hacer una petición realizable, porque si no es realizable la petición, es como un poco difícil que la otra persona la pueda hacer. Eh, ¿Quién retroalimenta desde la sociocracia? Puede ser el círculo completo, pueden ser algunas personas escogidas del círculo o puede ser un círculo de apoyo creado específicamente para esto, con personas de diferentes círculos en contacto con la persona retroalimentada. O sea que hay diferentes formas de hacer la retroalimentación. Eh, y aquí hay como un esquema de la organización en que arriba está la misión y visión de la organización, después están los objetivos, que son las estrategias para avanzar hacia la misión y visión, después son las propuestas, que son sugerencias de estrategias para satisfacer las necesidades, después están los acuerdos, que son las propuestas una vez que la gente se compromete con ellas, y retroalimentación, que es la información que nos dice si los acuerdos se están logrando para aquellos que se crearon. Entonces, nosotros ahí como que sí, es como la brújula de un barco, que nos dice si nos estamos alejando del lugar donde queremos o no nos estamos alejando, y ahí podemos enfocarnos nuevamente, tomar las medidas para volvernos a acercar hacia lo que queremos. Y una reunión de retroalimentación, hay un trabajo previo, que es conseguir los documentos necesarios. Después se hace lo mismo que en todas las reuniones de los círculos, una apertura, un admin, un consentir agenda, y después una parte de entender, que es revisar la descripción del rol y los planes de mejora previos, hacer una ronda de lo que se hizo bien, en que la persona de enfoque comienza y termina, y una ronda de lo que podría hacerse mejor, en que la persona de enfoque comienza y termina. Y después se hace una ronda de exploración en que se dan ideas, opiniones de cuáles serían las áreas en que se podría mejorar y se escribe un plan de mejora. Ahí dice incluir periodos e indicadores, porque eso decía, pero eso no lo voy a tratar. Y después se decide consintiendo el plan de mejora y la fecha de seguimiento. Y después se hace un cierre o una evaluación de la reunión. Algo muy importante es que cuando la persona de enfoque habla o cuando la persona de enfoque explica, mostrar curiosidad por los pensamientos, sentimientos y necesidades de la otra persona. Porque aunque nosotros no hagamos una crítica formal y directa, si nosotros sentimos que la culpa es de la otra persona, nuestra gestualidad, nuestra forma de decir las cosas, aunque sean políticamente correctas, va a mostrar que nosotros estamos, como por decir, en contra de la otra persona y ella lo va a resentir. Así que como muy importante como tener esa apertura, porque las personas en general no queremos hacer las cosas mal, lo que pasa es que las hacemos de una forma inconsciente a veces. Y creo que ahí dije algo que no estaba bien. Bueno, eh, aquí voy a leer esto rapidito. Dice: la persona de enfoque habla al inicio y luego al final hace un resumen de lo que escuchó, para saber que escuchó todas las cosas que le estaban diciendo, sobre lo que puede hacer mejor. Esta es la parte que en realidad se hace después, disculpen, esto está mal, pero bueno. Al hablar procurar amabilidad, honestidad y autorresponsabilidad. Esta retroalimentación expresa una necesidad de alguien que nos está cumpliendo, que era lo que yo hablaba, de que nosotros hablamos de una observación, después un sentimiento y buscamos qué necesidad mía nos está cumpliendo. Y entonces expresamos esa necesidad. También es importante que las peticiones que se hagan sean bien específicas. Podría hacer tal y tal cosa porque eso se lleva al plan de mejora y que el plan de mejora se puede implementar. Y al hacer el resumen final, los miembros del círculo se aseguran que la persona de enfoque comprendió bien lo que ellos querían decir. Y sobre lo que hizo bien la persona habla al inicio y luego al final sintetiza lo que escuchó. Incluir valoraciones generales, dejando claro que no son una verdad absoluta. Sí, porque eso es algo que he aprendido, que yo siempre tiendo a pensar que lo que yo pienso es una verdad absoluta, pero me he dado cuenta que no es así. Entonces hay que
decir que lo que yo estoy diciendo es lo que yo aprecio, pero no quiere decir que eso sea verdad. ¿Ya? Eso es mi opinión, mi perspectiva. Podemos describir el impacto de las acciones y forma de ser de la persona de enfoque. ¿En qué nos ha ayudado eso? Y esto de retroalimentar sobre lo que hizo bien la persona es una manera implícita de pedirle que siga haciendo eso o que incluso haga más de eso que funcione. Eh, Conclusión, dar retroalimentación no es así algo tan natural, sencillo, fácil, sino que es algo que se va adquiriendo con la práctica. Y yo traje una foto de una sobrina, que esta sobrina es muy habilidosa y hace poco, a principios de año, empezó un taller de acuarela. Y la primera tarea que le dieron era que tenía que hacer 40 retratos de 40 personas. Y yo dije, oh, el poder de la práctica. Y al final le salieron unos muy bonitos, ¿no? Así que y al principio estaban así medio raros, pero fue como mejorando. Hizo una exposición después con su retrato. Em, la conclusión es que la retroalimentación te da esa conexión porque tú aprendes o tú recibes lo que es importante para los demás. Y en la medida que tú sepas qué es importante para los demás, podemos aumentar esa conexión, ¿ya? Porque si los demás nunca te dicen qué es importante para él, te dicen, oye, esto realmente es lo que a mí me afecta de tal manera, uno puede ir también mejorando o haciendo más de lo que hace bien ya. Entonces, quería terminar con esta foto que me gustó mucho de esa persona recibiendo retroalimentación, porque esa persona realmente está sintiendo que le están dando un regalo al saber de las perspectivas de las demás personas sobre lo que él hace. Entonces la persona se siente importante, siente que está aprendiendo, tiene una realidad compartida con la otra persona, como que la otra persona eh, están hablando el mismo idioma, siente que importa, siente que él contribuye y los demás están contribuyendo. También la necesidad de ser vista, de reconocimiento, de crecimiento, se satisfacen con una buena retroalimentación y uno se siente bien. Usé esta bibliografía, como voy a dejar el PowerPoint, igual hay cosas interesantes ahí. Y quería decir por último, y ahí voy a parar de compartir, y parar de